Hola, mi nombre es Diana y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre la ventilación pulmonar, que es el capítulo número 38 del Tratado de Fisiología Humana del libro de Guyton y Hall. Bueno, hay dos conceptos aquí muy importantes que tenemos que aclarar. En primer lugar, pues es la diferencia entre el concepto ventilación y el concepto respiración. No son lo mismo. El proceso de ventilación pues es un proceso mecánico que consiste nada más en el flujo de la entrada y salida del aire que hay entre la atmósfera y los alvéolos. Y como tal, ya en el proceso de respiración, pues aquí implica el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis, que básicamente es por la entrada de oxígeno y la salida del CO2. ¿Cómo está dada la mecánica de la ventilación? Bueno, la mecánica de la ventilación está dada por dos movimientos. Un movimiento que se realiza durante una respiración, bueno, una ventilación normal o más bien involuntaria, y otro que se realiza en una ventilación forzada. El músculo que participa en una ventilación normal o involuntaria es el diafragma. Y bueno, tenemos aquí dos procesos, un proceso que es la inspiración, que es la introducción de aire, y un proceso que es de expiración, que es cuando sacamos el aire. Cuando se lleva a cabo el proceso de inspiración, el músculo que ya mencionamos que participa aquí es el diafragma. En el proceso de inspiración, lo que va a pasar con el diafragma es que se va a contraer, y al momento de que se contrae, se va a dirigir hacia abajo, permitiendo que los pulmones puedan expandirse. Entonces, como ya implica la contracción de un músculo, significa que es un proceso activo, es decir, un proceso que requiere de energía. En el caso de la expiración, pues nada más consiste en la relajación del diafragma. Y al momento de que el diafragma se relaja, pues obviamente se va a ir hacia arriba. Entonces, aquí no ocupamos ninguna energía, no ocupamos otro proceso más complejo, y por eso se denomina que es un proceso pasivo. En el caso de una ventilación forzada, aquí ya está implicada el movimiento costal, que va a aumentar el diámetro antero-posterior del tórax. Y esto lo hace con ayuda de distintos músculos. Tenemos tanto músculos inspiratorios como músculos expiratorios. En el caso de los músculos inspiratorios, los principales son los intercostales externos, y también puede participar el músculo, o más bien participa el músculo esternocleidomastoideo. En los músculos expiratorios tenemos que se utilizan principalmente los intercostales internos y los rectos del abdomen. Aquí lo tenemos en una imagen, cómo participan estos músculos en el proceso de inspiración y expiración. En el proceso de inspiración, pues ya dijimos que se va a contraer el diafragma se va a dirigir hacia abajo para que los pulmones puedan expandirse. En el proceso de expiración, lo que va a pasar es de que el diafragma se va a relajar, y pues va a hacer que los diámetros del tórax pues disminuyan. Ahora, también tenemos pues en una inspiración forzada que participan los intercostales externos, y en una expiración forzada pues los abdominales y los intercostales internos. Vamos a hablar un poco sobre las presiones pulmonares. Aquí vamos a hacer un pequeño diagrama de cómo está distribuido las vías respiratorias. Tenemos en primer lugar pues la tráquea, tenemos a los bronquios, y estos se van a ir dividiendo, ¿no? en bronquiolos y así. Enseguida se van a dividir en los conductos alveolares, los sacos alveolares, y por último los alvéolos, que aquí los alvéolos es donde se va a llevar a cabo el proceso de hematosis, que es el intercambio de oxígeno por CO2. Y bueno, aquí van a estar los pulmones. Entonces, esto hay que aclarar que tenemos pleuras, y pleura, que es pleura, pues ya es una membrana
que va a recubrir como tal a los pulmones, pero tenemos dos tipos de pleuras. Tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral es la pleura que recubre a los pulmones, es decir, tiene un contacto directo con los pulmones. Y tenemos otra pleura, que esta pleura va a ser la pleura parietal, que esta va a estar adherida principalmente a la cavidad torácica. Y tenemos un espacio que se denomina cavidad pleural. Este espacio es este de aquí, y este nada más va a contener líquido pleural. Y bueno, ya una vez que aclaramos esto de las pleuras, vamos a mencionar un poquito sobre las presiones, ¿no? Entonces, la presión que tiene la pleura va a ser distinta en un proceso de inspiración que en un proceso de expiración. La presión pleural en un proceso de inspiración va a corresponder a menos 7.5 centímetros de agua, y en un proceso de expiración corresponde a menos 5 centímetros de agua. Ya sabemos que pues estas presiones son negativas, porque es como si estuviéramos haciendo un proceso de succión al momento de inspirar del aire. Bueno, como tal, las presiones dentro de los pulmones pues son negativas. Y tenemos una presión alveolar. Esta presión alveolar, si no hay flujo de aire, si no hay entrada o salida de aire, se considera que la presión alveolar va a ser la misma a la atmósfera, por lo tanto se denomina que es una presión de cero, pero esta nada más va a ser una presión relativa. Pero ya al momento de la inspiración, esta presión va a ser de menos 1 centímetro de agua, y en un momento de la expiración va a ser de más 1 centímetro de agua. Existe otro tipo de presión, que es la presión transpulmonar, y básicamente nada más es la diferencia entre estas dos presiones, entre la presión alveolar y la presión pleural, y corresponde a las fuerzas elásticas que tienden al colapso alveolar. Aquí lo tenemos en un diagrama. Tenemos, por ejemplo, nuestra presión alveolar, y tenemos a nuestra presión pleural. Entonces la presión transpulmonar nada más es como tal la diferencia de presiones de estas dos. Vamos a hablar de otros términos, que uno de ellos es la complianza y el otro es la distensibilidad. La complianza es la facilidad con la que se expanden mis pulmones, qué tanto se pueden expandir mis pulmones. Y la distensibilidad nada más es la propiedad que tienen mis pulmones para expandirse. Ok, vamos a hablar sobre otro concepto que es muy importante, que corresponde a la tensión superficial. Mis alvéolos, que son donde se lleva a cabo el proceso de la hematosis y el intercambio gaseoso, contienen en su superficie moléculas de agua, y lo que hacen las moléculas de agua, o una de las propiedades del agua, es formar una tensión superficial. Entonces, esto lo que va a conllevar es de que mis alvéolos colapsen, porque con estas moléculas de agua lo que va a hacer es que va a traccionar como tal al alvéolo, y lo que va a pasar es de que pues mi alvéolo va a colapsar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? De que nosotros tenemos en nuestros alvéolos unas células denominadas neumocitos tipo 2, que van a secretar una molécula muy importante que se denomina surfactante. Lo que va a hacer el surfactante es que va a disminuir esta tensión superficial, y por lo tanto, si disminuye nuestra tensión superficial, mi alvéolo ya no va a colapsar. Bueno, ahora pasaremos a los volúmenes y a las capacidades. Dentro de mis volúmenes de mis pulmones vamos a tener un volumen que se denomina volumen corriente, y este es un volumen y que corresponde al aire que nosotros metemos y sacamos normalmente, es decir, de manera involuntaria, sin forzarlo ni nada, y este se va a mantener constante y corresponde a 500 mililitros. Tenemos otro volumen que es el de reserva inspiratoria,
y este corresponde al aire que nosotros metemos en una inspiración forzada. Es decir, ¿qué tanto aire yo puedo meter en una inspiración forzada? Que corresponde a 3000 mililitros. Y de igual manera tenemos el de reserva expiratoria. Ahora ya no es qué tanto aire puedo meter, sino qué tanto aire puedo sacar, y corresponde a 1100 mililitros. Tenemos nuestro volumen residual. Este volumen corresponde al aire que pertenece en mis pulmones, es decir, que se queda ahí en mis pulmones, que corresponde a 1200 mililitros. Bueno, ya una vez que hablamos de los volúmenes, vamos a hablar un poquito sobre las capacidades. Tenemos nuestra capacidad inspiratoria, que esta nada más es la suma de mi volumen corriente, que corresponde a 500 mililitros, más el volumen residual inspiratorio. No, el volumen de reserva inspiratoria, que corresponde a 3000 mililitros. Y por lo tanto mi capacidad inspiratoria es de 3500 mililitros. Tenemos otra capacidad que es la residual funcional, que es la suma de mi volumen de reserva expiratorio, que corresponde a 1100, más mi volumen residual. Entonces tenemos 2300 mililitros. Tenemos a mi capacidad vital, que es la suma de mi volumen de reserva expiratoria más mi volumen de reserva inspiratoria más mi volumen corriente, y corresponde entonces a 4600 mililitros. Y tenemos por último a mi capacidad pulmonar total, que es la suma de todos mis volúmenes, que corresponde entonces a un total de 5800 mililitros. Aquí tenemos esta pequeña gráfica que nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre los volúmenes y las capacidades. Aquí tenemos a mi volumen corriente, es decir, esto es en una inspiración y expiración involuntaria, es decir, no forzadas, que corresponde a 500 mililitros. Mi volumen de reserva inspiratoria, que tanto yo puedo meter en una inspiración forzada, que corresponde a 3000 mililitros. Mi volumen de reserva expiratoria, que tanto puedo sacar yo en una expiración forzada, que corresponde a 1100 mililitros. Y mi volumen residual, es decir, el que permanece en mis pulmones, no se mueve ni nada. Entonces corresponde a 1200 mililitros. La capacidad inspiratoria, que como ya lo mencionamos, es la suma de mi volumen corriente más la suma de mi reserva inspiratoria, que corresponde a 3500. Mi capacidad residual funcional, la suma de mi reserva expiratoria más la suma de mi volumen residual, que corresponde a 2300. Mi capacidad vital, suma de mi volumen de reserva expiratoria, de mi volumen corriente y de mi reserva inspiratoria, que corresponde a 4600. Y la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos mis volúmenes, es decir, todo el aire que contenemos en los pulmones o todo el aire que fluye y que contenemos en mis pulmones. Entonces corresponde a 5800 mililitros. Vamos a hablar un poquito sobre los espacios que nos mencionan en la bibliografía. Y bueno, durante una inspiración y una expiración no forzada, es decir, normal, pues tenemos a nuestro volumen corriente, que corresponde a 500 mililitros. Pero no todo este volumen de aire va a llevar a cabo el proceso de hematosis, o sea, no todo el volumen corriente va a llevar a cabo un intercambio de oxígeno y por dióxido de carbono. Entonces, tenemos un espacio que se denomina muerto anatómico, que corresponde a todo ese volumen de aire que no va a realizar hematosis y corresponde a 150 mililitros de mi volumen corriente, es decir, de mis 500 mililitros. Y estas estructuras corresponden a la nariz, la boca, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Todas estas estructuras no llevan a cabo el proceso de hematosis. Y tenemos
mi otro espacio que es el muerto alveolar. Y como tal, es el aire que debería hacer hematosis, pero no lo hace. O sea, tiene la propiedad de hacer hematosis, pero no lo hace. Entonces, una característica es de que es casi nulo, o sea, es pequeñísimo en la cantidad de aire que debería hacer hematosis, pero no la hace. Y lo encontramos en estos espacios que es los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares y los alveolos. Y tenemos por último un último espacio que es el muerto fisiológico, que es la suma del muerto anatómico, el espacio muerto anatómico, más el espacio muerto alveolar, que corresponde entonces a 150 mililitros, porque como este es casi nulo, pues corresponde prácticamente a cero. Y ya por último, pues tenemos que nuestros bronquiolos están constituidos por músculo liso, por lo tanto tienen la capacidad de contraerse y tienen la capacidad de dilatarse, ¿no? Entonces, esto dependiendo del estímulo que esté realizando o recibiendo más que nada. Si tenemos un estímulo simpático, lo que va a ocasionar es de que mis bronquiolos se dilaten, por lo tanto vamos a tener un proceso de broncodilatación. Entonces, en un proceso de broncodilatación, vamos a tener que mis bronquiolos van a tener un mayor diámetro, por lo tanto van a tener menos resistencia hacia el flujo del aire y va a haber una menor presión. Pero si estamos recibiendo un estímulo parasimpático, tenemos un proceso de broncoconstricción, que entonces vamos a tener una mayor resistencia y por lo tanto una mayor presión. Bueno, eso sería todo de mi parte respecto al capítulo 38 de la ventilación pulmonar. Las referencias pues es el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Gracias.